Vimos también que funciones son continuas en su dominio. No sé si recuerdan. Espero que sí. Vimos teoremita muy útil de qué funciones son continuas en su dominio. Ahora no lo encuentro. No sé por si... Vimos este teorema que es muy útil y que lo vamos a utilizar ahora. Que las siguientes funciones son continuas en todo punto de su dominio. Las polinómicas, radicales, exponenciales, racionales, trigonométricas y logarítmicas. Eso lo vamos a utilizar ahora en estos 3 teoremas que vamos a ver. Que es lo último que nos faltaba ver de continuidad. El teorema de Bolzano, el teorema del valor intermedio y el teorema de Weierstrass. Estos 3 teoremas hablan, entre otras cuestiones que le piden a la función, de la continuidad de una función en un intervalo cerrado. Para eso vamos a utilizar ese teorema que les mostré recién, que les recordé. Bien, el teorema de Bolzano dice lo siguiente, dice que si tenés una función que es continua en un intervalo cerrado AB, en el grafiquito, A, B, por ejemplo, A, B, continua en el cerrado. Y si además, cuando vos evaluás la función en A, en el extremo inferior del intervalo, y la evaluás en B, en el extremo superior del intervalo, y multiplicás esos dos resultados, f en A es un número, f en B es un número, los multiplicás, esa multiplicación te da menor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la función en A tiene signo opuesto a la función en B. Signo menos, signo más, o signo más, signo menos, indistinto, pero signos opuestos. Bolzano dice que si pasan estas dos cosas, si tenés una función continua en un cerrado y si en los extremos del intervalo la función tiene distintos signos, entonces existe al menos un valor C en el gráfico. Por ejemplo, este valor C, al menos 1 dice. Esta función, este valor C. Para esta función, 3 valores C. En los que, ¿qué pasa? Cuando evalúas la función en SC, resulta que te da 0. Geométricamente, ¿qué te dice? Que cuando evalúas, o sea, perdón, me desconcentro tener que ir y venir con esto. De admitir. Geométricamente, ¿qué te dice esto de que cuando evalúas la función en SC te da 0? Bueno, en el caso de que es un... Retomo. ¿Qué te dice geométricamente? Que la función, la gráfica de la función, geométricamente, la gráfica de la función pasa por el eje de las X. Cuando pasa por el eje de las X, allí la función toma el valor 0. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Estos dos grafiquitos te muestran geométricamente qué es lo que pasa. Tenés una función cerrada en un intervalo AB. Función continua en el intervalo cerrado AB. Función continua en el intervalo cerrado AB. F en A tiene signo menor que 0. F en B tiene signo mayor que 0. Signos opuestos. En esta función, en este gráfico, f en A signo menor que 0, f en B signo mayor que 0. En estos ejemplos justamente f en A menor que 0 y f en B mayor que 0, pero puede ser, como les dije hace un ratito, al revés, ¿no? Puede ser que f en A sea mayor que 0 y que f en B sea menor que 0. Entonces te muestra gráficamente que como esta función y esta función, las dos son continuas en el cerrado B, entonces existe un C en el cual, perteneciente al intervalo, en el cual la función en ese punto
es igual a 0. Vamos a ver unos ejemplitos de aplicaciones y de cómo usar este teorema. Vamos a ver el teorema de Bolzano. Por ejemplo, si tenés esta función definida por partes, para todos los valores de x menores o iguales que 0, que 2, voy a enganchar con el 0. Para todos los valores de x menores o iguales que 2, la función tiene esta expresión, x menos 2 al cuadrado menos 1. Y para las x mayores que 2, la función tiene esta expresión, e elevado a la x menos 2, menos 2. Y la pregunta es, ¿la función f verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo 3 medios 3? Si las verifica, hallar el o los valores c a los que se refiere el teorema, porque el teorema dice, tiene al menos 1, puede tener 1 o puede tener más de 1. Si esta función verifica las hipótesis de Bolzano en este intervalo, entonces seguro como mínimo que tiene 1. Si tiene 2 o 3, no sé, eso lo veremos, pero 1 segurísimo. Entonces, ¿cómo haces para saber si f verifica las hipótesis de Bolzano? Vamos en orden en lo que dice el teorema. Primero vamos a justificar, vamos a ver si es continua en el intervalo cerrado este en el que me pregunta si verifica las hipótesis. A ver, como es una función definida por partes, para todas las x menores estrictamente que 2, yo voy a poder utilizar el teorema ese de funciones continuas. Entonces acá les puse, para los valores x menores que 2, la función es continua por ser función polinómica. X menos 2 al cuadrado menos 1 es polinómica. Continua en reales. Los polinomios son continuos en todo su dominio, que es el conjunto de los números reales. Y ahora lo que viene es porque me paro en el teorema. Una vez que dije todo esto, dije es continuo en todo su dominio porque es función polinómica, ahora voy al teorema y voy a lo que me pide estrictamente el ejercicio. Entonces pones, en particular, es continua en el intervalo 3 medios cerrado, 2 abierto, porque estoy viendo si esta función es continua primero para todas las x menores que 2. Después voy a hacer lo mismo, utilizar esos teoremas para las x mayores que 2. Y acá les puse, para las x mayores que 2, la función es continua por ser resta de funciones exponencial y polinómica. Resta de función exponencial, que es continua en su dominio, y 2 es una función polinómica. Sí, aquí la pueden ver como polinómica. Entonces, las dos funciones son continuas, la resta de funciones continuas es una función continua. Otra propiedad que vimos la clase pasada. Entonces, ya tengo justificado que es continua en estos dos intervalos semiabiertos. En x igual a 2, tengo que ver en particular en ese punto si es continuo o no. ¿Por qué? Porque a la izquierda de 2 tiene una expresión y a la derecha de 2 tiene otra expresión. Entonces, si es continua, la función evaluada en 2 tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a 2. Y, como les dije recién, tiene distintas expresiones a izquierda y a derecha de 2, ¿qué tenés que hacer? Y límites laterales, para ver si existe el límite y si existe cuánto vale. Entonces, quiero ver todo junto, quiero mostrarles todo junto, mejor dicho. Pero, entonces, ¿qué haces? Estoy viendo si es continuo en x igual a 2. En x igual a 2, f en 2 es menos 1. Acá. F en 2 es menos 1. Porque acá tenés el menor o igual. Ese igual te dice, en 2 se define como x menos 2 al cuadrado menos 1. En 2, haces la cuenta, te da menos 1. Ese es el valor de la función en 2.
¿Qué tenés que hacer ahora para saber si es continuo en 2? Calcular límites laterales. Límites. Cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿cómo se define? Como x menos 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale ese límite? Menos 1. Y ahora el límite lateral derecho. ¿De quién? De e a la x menos 2, porque a la derecha de 2 se define como e a la x menos 2. Este límite también da menos 1. ¿Qué significa esto de que los dos límites laterales existan y den el mismo valor? Eso significa que el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a menos 1. Ahora, mirás cuánto vale la función en 2, cuánto vale el límite. Bueno, tienen iguales valores. ¿Qué significa esto? Que la función es continua en 2. Dado que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f en 2, la función es continua en x igual a 2. Por lo tanto, f es continua en el intervalo 3 medios 3, acá. Una de las hipótesis del teorema se verifica: continuidad en el cerrado. La otra hipótesis, muy sencillita, de verificar. Evaluás la función en 3 medios, la evaluás en 3 y te fijas si tiene distintos signos, si te dan valores con distintos signos. En 3 medios es menor que 2, o sea que en 3 medios la evaluás en esta expresión. En 3 es mayor que 2, o sea que la evaluás en esta expresión. Eso es lo que hice. La función en 3 medios me dio menos 3 cuartos y en 3 me dio e menos 2. E es un valor mayor que 2. Quiere decir que cuando le restas 2 a un valor mayor que 2, este valor es positivo. F en 3 es un valor positivo. Quiere decir que f en 3 medios por f en 3 es menor que 0. Y acá les puse en efecto los valores de f en los extremos del intervalo tienen signos opuestos. Se verifican las hipótesis del teorema de Bolzano en este intervalo cerrado. Entonces, podés asegurar que existe al menos un c en el intervalo tal que f en c es igual a 0. Acá hay que ver otra cuestión. Hay que ver una cuestión en particular. No, está acá. Hay que ver una cuestión en particular, ¿por qué? Porque la función está definida por partes. Entonces tendré que ver si hay un valor c en el intervalo 3 medios 2, abierto en 2, y en 2, abierto 3. Tendré que ver si hay un valor c donde la función se hace 0 aquí, y si hay otro aquí. O tal vez haya uno acá y acá ninguno, o acá uno y acá ninguno, o tal vez haya más de uno. Vemos. Entonces, si la función se hace 0 en 3 medios 2, fíjense cómo está definida la función para los valores 3 medios 2. Está definida como x menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces yo digo, en 3 medios 2, c menos 2 al cuadrado menos 1 igual a 0. Voy a ver si existe un c en este intervalo que haga que la función que tiene esta expresión evaluada en c se haga 0. Bueno, haces un poco de cuentas y llegas a la conclusión de que efectivamente esta expresión se hace 0 cuando c es 3 y cuando c es 1. Ahora bien, cuando c es 3, vos estás mirando en este intervalo, en 3 medios 2. C igual a 3 no pertenece a este intervalo, o sea que no me interesa. No es un valor que me interese porque no está en este intervalo. Lo mismo pasa con c igual a 1. No está en este intervalo, no me interesa.
porque acá estás trabajando en este intervalo. Lo que pase fuera de este intervalo en este momento, ahora no me importa. Quiere decir que en este intervalo, esta función f no tiene ningún valor c en el cual se haga 0. Entonces tiene que estar en este. Si no está en este, tiene que estar en este, porque el teorema me dice hay un valor. Entonces, en 2, 3, abierto en 2, cerrado en 3. ¿Cómo se define la función? Como e a la x menos 2 menos 2. Evaluada en c, es e a la c menos 2 menos 2. Digo, voy a ver si hay un c, o cuál es el c, donde esta expresión se me haga 0. Lo mismo, haces un poco de cuentas, álgebra, despejás, y llegás a la conclusión de que c es igual al logaritmo de 2 más 2. Este valor es aproximadamente 2,69. Este valor está en este intervalo en el que estoy trabajando en este momento. Quiere decir que ese c que andaba buscando es logaritmo de 2 más 2. Y aquí terminó este ejercicio. Escucho preguntas. Es mucho desde el principio. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de lo que explicaste. ¿De qué? ¿De qué? De si ya había fecha de cuestionarios o esas cosas. ¡Ay! Mira, menos mal que me lo recordaste. Porque sí, lo anoto, pero lo pensaba hacer al final de la clase. No, bueno, sí, entonces espero al final de la clase, no hay problema. Pero era porque, viste, yo estoy recursando esta y no me pude anotar tampoco en la materia todavía por el tema del plan viejo. Y nada, no sabía si me tenés en alguna planilla o cómo tengo que hacer, porque no me quiero perder los cuestionarios y esas cosas. Mira, yo tengo entendido de que, no estoy segura, pero tengo entendido que va a haber otra inscripción, o ahora en abril hay otra inscripción, o se extiende o abren otra por este tema del cambio de plan, ¿no? Lo que pasa es que pasaron el cambio de plan para mayo y la inscripción es en abril, así que no sé bien cómo va a ser ese tema, pero bueno, yo no quería que no se me pase esto. No me pude anotar por el tema del plan nada más. Pero te vas a poder anotar en la otra inscripción que salga, o si se extendió, no sé, ahora en abril. ¿Te vas a poder anotar, supongo? Sí. Espero que sí. Sí, porque vos sabés que me escribieron por correo varios chicos o chicas con el mismo tema. Mira, cuando cierre esta segunda inscripción de abril, yo miro el listado en el SIU. Y después hago lo que hacemos siempre. Siempre ocurre que hay algún alumno o alumna, 1, 2, 3, que por determinadas cuestiones, qué sé yo, lo que te pase, ¿viste? Lo que pase, de cuestión de SIU, de cuestiones administrativas, que ponele que no se pudieron anotar. Entonces yo lo que hago es, igual les tomamos parciales y todo eso, y ponemos, bueno, fuera de lista. Y después, al final del cursado, en el 99% de los casos, aparecen en el SIU. Porque en el transcurso del cursado la cosa se va normalizando y se pueden inscribir y toda esa historia. Así que, nada, no te das problema. En algún momento se va a normalizar. Respecto a los cuestionarios, ya que hice un cortecito acá, sigo hablando de los cuestionarios. Los cuestionarios, esta semana estaba pensando en hablar con ustedes para esta semana. Mañana es jueves. Mañana jueves dejarles en la plataforma un cuestionario sobre todo el tema referido a límites. Mañana jueves. Como los cuestionarios, sí, leyeron, y además la primera clase yo les hablé de este tema, los cuestionarios. A ver, no son obligatorios,
no van, en el sentido de que no van a tener una calificación. Los cuestionarios, para el caso de que un alumno o alumna, ponele que uno de los parciales los corregimos y está dudoso, eso te dan 58, 57, y entonces la pregunta que nos hacemos los profesores es, ¿está para aprobar o no está para? Vamos a mirar los cuestionarios, vamos a ver un poco la trayectoria en cuanto ponerle al compromiso, a si hicieron los cuestionarios o no, a cómo los hicieron. O sea, no son obligatorios, pero van a pesar en ciertas circunstancias. Más allá de eso, yo creo que les conviene hacer los cuestionarios. Los cuestionarios es más que nada una ayuda para ustedes en dos sentidos. Una, para que lleven la materia al día. O sea, para decir, che, voy a hacer el cuestionario, pero para hacer el cuestionario tengo que tener idea de lo que me pregunta, para no contestar cualquier cosa, porque para hacer el cuestionario y contestar cualquier cosa no tiene sentido. Y además como una cuestión de servirles como una autoevaluación, ponele. Los cuestionarios este cuatrimestre, los cuestionarios solos los vamos a poner para que vean la respuesta. O sea, hacen los cuestionarios y una vez que todos lo hicieron, van a tener la respuesta correcta. Si tienen alguna duda respecto a la respuesta correcta o piensan, qué sé yo, que hubo un error y que la respuesta de ustedes estaba bien o lo que fuere, eso lo hablan en la clase de práctica. Y bueno, nada más. En concreto, mañana jueves cuestionario de límites. ¿Cómo están los jueves con los cursados y las materias y la carga horaria? ¿Jueves? ¿Mañana? Se los dejo, les dejo un horario amplio. Como no van a tener una calificación, les dejo un horario amplio. Se los dejo, qué sé yo, después del medio. Les dejo 5 horas, 4 horas, lo que sea. A la mañana por ahí tenemos materias. Capaz ¿Después que del mediodía? Yo diría que mejor sí, después del mediodía. Pero no sé todos. ¿Perdón? Yo, profe, después del mediodía no puedo. 17 horas. ¿Después del mediodía no podés? No, porque cursamos, por lo menos yo estoy cursando intro y curso de 1 a 5 y después de 6 a 10. Lo mismo me pasa a mí. Oh, por Dios, qué complicado. ¿Y el viernes? El viernes estaría bien. Por lo menos yo. Los lunes, los viernes, los lunes. El viernes yo también no tengo nada. Solo tenemos matemática. Los días más livianos que tienen. ¿Se me cortó a mí? ¿O a todos? A todos, me parece. A todos. El viernes, digámosle. Sí, el viernes. Estaría bien. Porque además el viernes también tendríamos clase, así que está bien. Yo sí recopado de historia. Che, ¿la profe se fue? Sí, a ella se le fue. Se enojó con nosotros. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? ¿Lo están viendo? Ya no estoy mirando el chat, así que respondan. ¿Dónde estaba? No, estoy continuando. Aplicación entera. ¿Alguna duda con respecto a al ejercicio este que les mostré del teorema de Bolzano? ¿Ninguna?
Necesito que me hablen. Hola. No, profe, ninguna. Genial. Segundo ejemplito. El primer ejemplo es simplemente como para que vean cómo hacer para verificar si se cumplen las hipótesis de Bolzano, y como además te pide este ejercicio encontrar los C, por eso es que hice eso de encontrar los C. Si un ejercicio no te pide hallar los valores de C, no los encuentres. Este ejercicio, la dificultad que tiene es la función que está definida por partes, el intervalo que te pide, que justamente el 2 está dentro de este intervalo, entonces tenés que recurrir a no solamente a las propiedades de funciones continuas, sino a la definición estricta de continuidad. Y además tenés que tener en cuenta que como en 2 la función a la izquierda tiene una expresión, a la derecha otra, que ese C que querés encontrar puede estar en las X menores que 2 o las mayores que 2. Esa es la dificultad del ejercicio. Después, ¿cómo mostrarlo? Vamos a ver otro ejemplito. Esto es más fácil, solamente cambia el enunciado. Analizar utilizando el teorema de Bolzano si esta ecuación tiene solución. No te dicen encontrar la solución, porque encontrar la solución es fácil. O sea, si no te dijera utilizando el teorema de Bolzano, ¿qué haces para saber si tiene solución? Haces x al cubo más 3x menos 5 igual a 0, o utilizás Ruffini o lo que sea y encontrás los valores y listo. Acá te dice utilizar el teorema de Bolzano y decime si tiene solución. No dice decime cuál es la solución. Bien. Entonces, para aplicar el teorema de Bolzano, ¿qué tenés que hacer? Así tal cual están las cosas no lo podés utilizar, porque el teorema de Bolzano refiere a una función, no a una ecuación. Entonces, ¿qué haces? Definís una función. Considerás que x cubo más 3x igual a 5, esta ecuación, si la solución de esta ecuación es la misma que la solución, el cero, mejor dicho, o las raíces del polinomio x cubo más 3x menos 5 igual a 0. Y definís una función que sea esto, x cubo más 3x menos 5. Esto. Entonces decís, bueno, voy a definir esta función. Los valores de x que hacen que esta función sea igual a 0 son los valores de c a los que hace referencia el teorema de Bolzano. Entonces, vemos si esta función verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en este intervalo que me piden, que es en 1, 2. Bueno, es una función continua de su dominio, reales, por ser función polinómica. Si es continua en reales, en particular es continua en el intervalo cerrado 1, 2. ¿Qué me falta para saber si verifica Bolzano? Me falta evaluarla en 1, evaluarla en 2 y ver si tienen distintos signos o no. F en 1 es menos 1 y F en 2 es 9. Por lo tanto, cuando multiplicas menos 1 por 9 te da un valor menor que 0. Se verifican las hipótesis del teorema de Bolzano en este intervalo cerrado. Por lo tanto, podés asegurar que existe al menos un valor C en el intervalo tal que f, la función que vos definiste, en C es igual a 0. Pero decir que existe un valor C tal que esta función se hace 0 es equivalente a decir que ese mismo C, cuando lo pones acá en la ecuación y haces la cuenta, te va a dar 5. Por lo tanto, utilizas el teorema de Bolzano para saber si esta ecuación tiene solución o no en este intervalo. No busco la solución porque no me lo pide. ¿Preguntas? Estoy dando clases. Disculpen un momentito.
Discúlpenme la interrupción que tuve. Bueno, preguntas. Ejemplo de cómo analizar con Bolzano si una ecuación tiene o no solución en un determinado intervalo cerrado. Chicos, please, necesito escucharlos. Ninguna pregunta, todo bien, sigo. No, profe. ¿Qué les pasa que no me quieren hablar? Bien. Otro ejemplo. Utilizar el teorema de Bolzano para determinar si las gráficas de estas dos funciones, f y g, se interceptan para algún valor x mayor o igual que 0. Bolzano se refiere a una función, no a dos funciones. Por un lado. Por otro lado, si las gráficas de estas dos funciones se cortan para algún x mayor o igual que 0, o sea, para las x positivas, si en alguna x positiva se cortan, quiere decir que tienen un punto en común. Evidentemente, cuando se cortan, ese punto es un punto en común. Entonces, acá les puse, si los gráficos de las funciones se interceptan en x, entonces f en x será igual a g en x. Y esto va a pasar si, solo si, y acá puse lo que es cada función, coseno de x y x. Si, solo si, coseno de x es igual a x, si, solo si, el coseno de x menos x es igual a 0. Decir coseno de x es igual a x es lo mismo que decir coseno de x menos x es igual a 0. Acá, en este punto, estamos en el mismo punto que el ejemplo anterior, cuando les dije vamos a utilizar x cubo más 3x menos 5 igual a 0. Estamos allí. Una ecuación igualada a 0. Acá les dejé escrito, para utilizar el teorema de Bolzano definís una función. ¿Cuál? Bueno, digo que h de x sea igual al coseno de x menos x. Esta función es continua en reales por ser resta de función trigonométrica y función polinómica. Ambas funciones son continuas en reales y la resta de funciones continuas es una función continua. Entonces, como esta función h es continua en reales, en particular va a ser continua en cualquier intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar el límite superior de un intervalo cerrado en cuyo valor esta función h tenga un signo distinto a esta función h evaluada en 0. Tengo que encontrar yo el intervalo cerrado. Entonces, acá les puse un intervalo posible es 0 pi sobre 2. ¿Por qué? Porque h en 0 es coseno de 0 menos 0 y es igual a 1. El coseno de 0 es 1. ¿Por qué pi sobre 2? Porque hice la cuenta. Porque h en pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2, que es 0, menos pi sobre 2, número negativo, menos pi sobre 2. Esto es h en 0 por h en pi sobre 2 es menor que 0. Bueno, y acá les agregué. Y h, como se justificó más arriba, es continua en reales, en particular es continua en este intervalo cerrado. Por lo tanto, h verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo este en el que yo me armé. Tomé 0 porque me pareció lo más fácil, porque me dice para x mayor o igual que 0. Vos si querés podés tomar cualquier otro valor,
siempre y cuando las X sean mayores o iguales que 0. Entonces, como verifica las hipótesis de Bolzano en este intervalo, podés asegurar que existe un valor C en este intervalo, en el cual, cuando evalúas la función en ese sitio, se te va a hacer 0, te va a dar igual a 0. Esto es equivalente a decir que f de x es igual a g de x en este C, que es lo mismo que decir que los gráficos de las funciones se interceptan en un valor x mayor o igual que 0. Como me pedía, me decía, utiliza Bolzano para decidir si se cortan o no se cortan los gráficos. Utilicé Bolzano y llegué a la conclusión de que sí, que para algún valor x mayor o igual que 0, estas dos funciones se cortan, los gráficos, ¿no? Los gráficos de esas dos funciones se cortan. Este otro ejemplito se los puse para que sepan cómo concluir cuando no se verifica alguna de las hipótesis o las dos. Este ejemplito te dice, por el teorema de Bolzano, ¿podés asegurar que esta función tiene una raíz en el intervalo menos 1, 0? A ver si puedo o no puedo. A ver, esta función polinómica, es continua en reales. No sé. Sí. ¿Alguien dijo si le podía explicar el último párrafo del punto B? En el chat dijeron. Ay, ¿por qué en el chat? Si les digo que no leo cuando presento. Creo que no tienen micrófono, por eso que dijo si alguien le podría decir. Ah, bueno, no dije nada, entonces está bien. Háganme cuenta que no dije nada. Este último párrafo, esperen, como el problema lo tengo con la presentación en PowerPoint, porque no hay manera de presentar una parte de la pantalla, pero con esto sí puedo. Ahí está. Ahora sí, presentando un Word puedo leer. El último párrafo. Este párrafo, escríbeme, Agustina. El del ejemplo B dice. Ah, B. ¿Este párrafo se verifican las hipótesis? Ajá. Se verifican. Supongo, la verdad no supongo nada. No sé cuál es, qué lástima, no tenés micrófono. ¿Cuál es exactamente, qué es exactamente lo que no entendiste? Porque acá lo que dice, hasta acá lo que dije fue, mira, las hipótesis de Bolzano se verifican en este intervalo. Entonces, a ver, y Bolzano lo apliqué a esta función, porque Bolzano se aplica a funciones, y el enunciado me decía, utiliza Bolzano para saber si esta ecuación tiene solución. Entonces, cuando no te dan una única función, te armas una función sola. Cuando te dan una ecuación, te armas una función, porque Bolzano se aplica solo a funciones. Supongo que lo que no te quedó claro es esta cuestión de que el valor C, que lo pones acá y haces la cuenta y hace que esta función se te haga 0, es el mismo valor que lo pones acá, haces la cuenta y esta cuenta te va a dar 5. ¿Es eso? No sé. ¿Sí? ¿Segura? Bueno, cualquier cosa me preguntás, o sí. De nuevo, no hay problema. Entonces, estaba con esta cuestión de mostrarles qué hacer
¿Cómo concluir, mejor dicho? ¿Cómo concluir? Cuando alguna hipótesis del teorema de Bolzano no se cumple o cuando las dos no se cumplen. Esta función, les decía, función polinómica, continua en reales, en particular continua en este intervalo donde me dice que me fije si tiene una raíz. Entonces, el tema de la continuidad en el intervalo cerrado claramente se va a verificar siempre cuando tenés una función polinómica. Eso ya es escribirlo nada más, porque ya sabés que son funciones continuas en reales, o sea, que son funciones continuas en cualquier intervalo que te pidan. Eso no es problema. Y otra cosa que tenés que hacer para saber si verifica Bolzano, evaluar esta función en -1 y también evaluarla en 0. En -1 te da 7 y en 0 te da 1. ¿Qué pasa? Que cuando multiplicas estos dos valores, obviamente te da un valor mayor que 0. Te da 7, ¿no? O sea, no se verifica la segunda hipótesis del teorema. Puse la segunda por una cuestión del orden, ¿no? Esta hipótesis no se verifica. Una hipótesis no se verifica. Conclusión. La función no verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo -1, 0. Por lo tanto, no se puede asegurar nada respecto a la existencia de una raíz en dicho intervalo. No podés asegurar nada utilizando el teorema de Bolzano. No estás diciendo que no tiene una raíz, ni estás diciendo que tiene una raíz. No estás diciendo nada, porque como no se verifica Bolzano, nada. No afirmás nada, no aseguras nada. Capaz que tiene una raíz, pero por Bolzano no lo podés asegurar. Y en el enunciado decía por el teorema de Bolzano. ¿Puede asegurar? No. No puedo asegurar porque no se cumple una de las hipótesis. Lo mismo si no se cumplen las dos. Bueno, este ejemplo, como les decía, más que nada es para que sepan cómo concluir, cuáles son las conclusiones cuando una función no verifica Bolzano. No puedes asegurar nada. Bien. Y sigo con el teorema del valor intermedio. Ahora sí, cuando presento, no veo nada. No veo nada, no veo. Teorema del valor intermedio. El teorema este le pide a la función que sea continua en el intervalo cerrado AB. Lo mismo que Bolzano. Pero le pide menos que Bolzano, porque Bolzano le exige que evaluada en los extremos del intervalo tengan distintos signos la función. Acá simplemente le pide que tenga distintos valores, que cuando la evalúas en A te da un valor distinto a evaluar en B. No importa, el teorema del valor intermedio no le importa si tienen distintos signos o no. Simplemente pide que tengan valores distintos. Entonces dice, si esto pasa, para cualquier valor n que pertenezca al intervalo f en A, f en B, vas a encontrar un valor C, por ejemplo, este n. Este n está en este intervalo. ¿No? ¿Perdón? N es natural, ¿no? No. Cualquier valor. Sí, generalmente uno lo asocia con naturales, pero no. N, cualquier valor, para cualquier n, cualquier valor real, que esté acá, en este intervalo, entre f en A y f en B. Para cualquier valor de la función, en otras palabras, que esté acá, adentro de este intervalo, vas a encontrar un valor C que esté en el intervalo AB. Eso dice el teorema. Existe al menos uno. Entonces, otro ejemplito. Otro ejemplito gráfico, ¿no?
al menos uno. Fíjate, función también continua en el cerrado AB, f en A, f en B. F en A es distinto a f en B, lo mismo que acá, tienen el mismo signo, no importa. El teorema del valor intermedio dice que simplemente tienen que ser distintos valores. Fíjate, en el intervalo f en A, f en B, existe un n, y tomé cualquiera, existe un n para el cual encontrás gráficamente más de un c en el intervalo AB. Fíjate, para este n encontrás este valor, C1. También encontrás este otro valor, C2, y también encontrás este otro valor, C sub 3. Redondeando, lo que dice es si la función es continua en el intervalo cerrado AB, en el intervalo estoy pensando en decírselos de otra manera. En el intervalo AB, la función toma determinados valores. Los miro acá en el eje de la sí. En este intervalo f en A, f en B, siempre va a haber un n para el cual vas a tener, para esta imagen, ponele, vas a tener acá en AB el valor S de X, al que el teorema le llama C. Vamos a poner el ejemplito. Siempre, como les digo, siempre además es más fácil ver un ejemplo y no con esto A, B, C, N. A ver, ejemplo. Si tenés esta función, f de x igual a x cuadrado menos x más 4, el teorema del valor intermedio te permite asegurar que existe un valor c en el intervalo 0,2, tal que f en c es igual a 5. Otra pregunta, ¿y que existe c en dicho intervalo tal que f en c es igual a 3? Los c se refieren a valores de x. Observación fue. A ver, solución. F es una función continua en reales por ser polinómica. En particular es continua en el intervalo cerrado 0, 2. ¿Qué me falta saber para ver si verifica la hipótesis del teorema del valor intermedio? Me falta saber si f en 0 tiene valor distinto a f en 2. F en 0 vale 4, f en 2 vale 6, o sea que tiene distintos valores. Por lo tanto, se verifican las hipótesis del teorema del valor intermedio. Entonces, se verifican. Vamos a ver que existe, si se verifican, existe un C en el intervalo 0,2, donde yo voy a evaluar la función y me va a dar 5. ¿Cómo sé si puedo afirmar esto o no? A ver, fíjate, f en c vale 4, f en 2 vale 6. No lo puedo ver. Esto sería 4, 6. F en A, 4, F en B, 6. Para ir y venir con el tema del teorema. F en 2, 4, F en 2, 6. Este valor 5 pertenece al intervalo 4, 6. Como pertenece a este intervalo, límite inferior 4, límite superior 6, entonces existe un valor C en el 0,2 tal que f en c va a ser igual a 5. Porque este 5 está en el intervalo 4, 6. Ahora, la siguiente pregunta, ¿y podés asegurar que existe un C en el 0,2? Que cuando evalúas la función en ese C te da 3. 3 no pertenece al intervalo 4, 6. Entonces,
no puedo asegurar nada. Tal vez exista, tal vez no exista, no sé. Por este teorema del valor intermedio no puedo asegurar que exista un C para el cual allí la función sea igual a 3. ¿Preguntas? No, profe. Quiero que observen esto, el teorema, para cualquier n perteneciente a f en A, f en B. Y lo que yo puse acá, 5 pertenece a 4, 6. ¿Hay algo acá que no está bien? Una cuestión de notación. Me encantaría que me dijeran cuál. ¿Qué es lo que no está bien? Una cuestión de notación. Ahí cuando dice 4 o 6 porque está abierto y no está cerrado. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿No se podría decir algo? Ay, no. Ay, por Dios. Perfecto. Cerrado. Notación importante. Si la notación está mal, depende de la gravedad. Ay, no, ¿qué? Depende de lo que sea esa notación. Siempre la notación tiene un puntaje. No me conviene hacerlo. Tiene un puntaje en los exámenes, no olviden eso. La anotación también se evalúa. Ahora está perfecto. Bien. Intervalos cerrados. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Para cualquier n en el intervalo cerrado. Ahora les hice la pregunta y quería que se fijaran para que presten atención a estas cosas. En cuanto a estos teoremas, tal vez en alguna bibliografía encuentren que acá hay un intervalo abierto. En alguna bibliografía acá les pueden poner un intervalo abierto. Lo mismo que el tema de Bolzano, por ahí cambian, depende del autor. Más allá de eso, en este curso nos regimos por este libro que yo estoy siguiendo y que habla de intervalos cerrados. Entonces, en este curso, intervalos cerrados. Bien. Y por último, teorema de Weierstrass, que no les voy a dar ningún ejemplito, se los voy a comentar, y además de comentárselos, lo que les quiero decir es que lo vamos a retomar más adelante, vamos a hacer referencia a cuando veamos funciones de varias variables. Porque en funciones de varias variables hay un intervalo que es similar a para funciones de más de una variable. Entonces hacemos referencia a El teorema Weierstrass te dice que si tenés una función continua en un intervalo cerrado, a ver, existe un valor caso 1 que pertenece a ese cerrado, tal que cuando evaluás la función en ese caso 1, ese resultado te da un número que va a ser mayor o igual que todos los otros valores de x en los que evalúe la función para todos los x que están en AB, para todos. Y que también
vas a encontrar un valor K sub 2 para el cual ese K sub 2 va a resultar ser menor que todos los valores de la función para todas las X que están en ese intervalo. En otras palabras, asegura que una función continua en un intervalo cerrado, esto es lo que importa, más allá de los K sub 1 y los K sub 2, que una función continua en un intervalo cerrado alcanza siempre un valor máximo absoluto. Máximo absoluto se refiere al máximo valor que toma la función en ese intervalo. Se lo llama M mayúscula. Y que también alcanza un valor mínimo absoluto al que le llamamos M minúscula. Cuestión de notación no es demasiado importante en este momento. Lo que importa, que les tiene que quedar ahí la idea, es que una función continua en un intervalo cerrado alcanza en ese intervalo siempre un valor mínimo y siempre un valor máximo. Eso es lo importante. Como les dije, retomaremos más adelante cuando veamos el tema de funciones de varias variables. Y este es el momento, si no tienen ninguna pregunta, obviamente, de tomarnos un cortecito para ir a preparar el mate. Intervalos cerrados y abiertos. ¿A qué se refiere la pregunta esta de intervalos cerrados y abiertos, Agustina? Hola, profe. Hola. No, era solamente para contestar la pregunta que nos habías hecho. Ah, muy bien, perfecto. Bien, claro, está bien. Bien, bueno, terminó en este momento el tema de continuidad de funciones de una variable. Hacemos un brevísimo descanso y seguimos con derivadas. Más allá de que si tienen dudas, si ahora en el descanso les surgen dudas o lo que fuere, cuando regreso me dicen y retomamos antes de empezar con derivadas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Oh. No hay ningún archivo. Sí. Bien. No, acá tengo un problemita. No. Esto es 2021. Ahora sí. Bueno, vamos a ver de qué se trata este tema de derivadas. Voy a comenzar contándoles de qué se trata primero, la derivada de una función en un punto.
La derivada de una función en un punto tiene una interpretación geométrica, entre otras interpretaciones. Esa interpretación geométrica nos va a llevar a ver qué significa esa derivada en el contexto geométrico y de una recta tangente, la derivada y la recta tangente. Después vamos a ver derivadas laterales, la definición. Vamos a ver qué relación existe entre la derivabilidad de una función en un punto y la continuidad de una función en un punto. Vamos a ver también la derivada en general, interpretada como una razón de cambio. En general, ya no la interpretación geométrica, sino en general es una razón de cambio. Y como un ejemplo típico de esa razón de cambio es la velocidad. Después de ver estas cuestiones que se tratan de la derivada de una función en un punto, vamos a ver la función derivada. Me quedo acá. Vamos a ver esto. Derivada de una función en un punto. Esta es la notación. Es f' en el punto x sub 0. Esa es la notación. A modo de introducción, veamos, fíjense, observen esta figura. La curva C se refiere a esta curva, que es la gráfica de una función, que no tenemos la expresión, pero esta es la gráfica. La pendiente de la recta S es esta recta, que está en rojo, rosado, es esta recta. Esta recta S, fíjense, que pasa por los puntos P y Q. Las coordenadas de P son x0, f en x0. Y la coordenada de Q, es x0 más delta x. Delta x es esta distancia. Delta x es esta medida. Esto es x0. Le sumás delta x, estás en este punto que es x0 más delta x. Si este delta x siempre es un número muy pequeñito. Si esto fuese 2 y delta x fuese 0,1, este punto sería 2,1. Entonces, esta recta S pasa por los puntos P y Q. La pendiente de esta recta, que corta a la gráfica de la función en estos dos puntos, la pendiente es delta i, es esta medida, sobre delta x. Ahora bien, en vez de escribir delta i, yo puedo escribir f en x más delta x menos f en x0, f en x0 más delta x menos f en x0, en lugar de escribir delta i. ¿Alguna pregunta respecto a este gráfico, a la pendiente de la recta S o lo que sea? Me lo tienen que decir. Si alguien no tiene micrófono, se lo dice algún compañero y me transmiten. No, profe, ninguna. Bien. Entonces, dejamos por un lado, por un momentito, la recta S. La recta T, esta recta, la que está en azul, es tangente al gráfico de la función, quiere decir, la toca en un punto, o dicho de otra manera, tienen un punto en común, la recta T y la curva C tienen este punto P en común. Es lo que les puse acá. La recta T es tangente al gráfico de F en el punto P, X0, F en X0. La pregunta es,
¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente T? La puedo obtener a partir de la pendiente de esta recta S. ¿Cómo? Si aproximamos el punto Q, lo acercamos a P, pero no de cualquier manera, lo acercamos sobre la recta C. En ese caso, cuando voy aproximando Q a P sobre la curva C, me parece que dije recta, ¿no? Sobre la curva C, entonces esta recta S se va aproximando a esta recta T. Y este valor delta X se va aproximando a 0. Grafiquitos. El punto Q lo voy acercando al punto P. Entonces, la recta S se va aproximando a la recta T. Y este delta X se va haciendo cada vez más pequeño. Aproximo un poco más Q a P sobre la curva C. S está más cerca de T, delta X está más pequeño todavía. La aproximo más. Este es el punto Q, que acá no lo puse. Este es el punto Q. S está más próximo todavía a T y este delta X se hace cada vez más pequeño. Y si yo sigo aproximando Q a P a través o sobre esta curva C, va a llegar un momento de que S va a ser prácticamente T y que este delta X, a medida que voy aproximando, este delta X se hace cada vez más pequeñito. Cuando Q tiende a P sobre la curva C, delta X tiende a 0, S tiende a T y la pendiente de la recta tangente se aproxima a la pendiente de la recta secante. Eso visto gráficamente. Ahora, si este delta X, a medida que Q se aproxima, si este delta X se hace cada vez más chiquitito, tiende a 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? De la pendiente de la recta secante. O sea, obtuve, mediante esta expresión, tomándole el límite cuando delta X tiende a 0 a esta expresión, que es la expresión de la recta secante, obtuve la pendiente de esta recta tangente T, que antes de esto, y de ver cómo la podía obtener, no tenía idea. Bueno, la pendiente de la recta tangente se obtiene a partir de la pendiente de la recta secante, tomando la expresión de la recta secante y tomando el límite para delta X tendiendo a 0. Ahora bien, este límite, el límite de este cociente, que se llama cociente incremental porque son incrementos. Esto es un incremento, es delta I, y este es el incremento en X. Este límite es la derivada de la función f de x en x igual a x sub 0. Y esta es la notación. Esta expresión es la derivada de la función f en x sub 0. Y acá vamos con la definición formal de derivada de una función en un punto. La definición dice, sea f una función definida en un intervalo abierto a b. Tiene que estar definida en el abierto. Y este x sub 0 tiene que pertenecer a este intervalo abierto. Si esto pasa, entonces la derivada de f en x sub 0 se define como vimos en la diapositiva anterior. F' en x sub 0, la derivada de f en el punto x sub 0 es igual al límite para delta x tendiendo a 0 de
este cociente incremental. El incremento de la función, el incremento de y, el incremento de x. Incremento en el sentido genérico, no quiere decir crecimiento, porque pueden ser valores positivos o negativos, estos incrementos. Se define de esta manera la derivada de la función f en el punto x sub 0 si el límite existe, porque es un límite, podría no existir. En el caso de que este límite exista, decimos que la función es derivable en x sub 0. Si este límite no existe, decimos que la función no es derivable en x sub 0. Acá les puse otra forma de definir la derivada de f en x sub 0. Que resulta de qué? Resulta de hacer un cambio de variable. Si vos llamás x a x sub 0 más delta x, entonces cuando delta x tiende a 0, x tiende a x sub 0. Entonces otra expresión, haciendo este cambio de variables, otra expresión para la derivada de una función en un punto es esta. Es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Estas dos expresiones son equivalentes. Y acá les puse las notaciones más usuales para la derivada de una función en un punto. Una es esta que les puse recién, la que vimos hasta ahora. Y otra expresión es esta notación. Es derivada de f respecto de x en x sub 0. Cualquiera de las dos notaciones las encuentran en cualquier bibliografía, cualquiera. Me pareció que alguien quería entrar. Bueno, a ver ejemplos de cómo utilizar esta expresión de la derivada mediante el límite, cómo hacer, cómo calcularla. Suponete que te pide analizar si esta función es derivable en x igual a 1. ¿Cuál es la solución? Bueno, utilizo esta expresión, ¿no? La expresión que vimos hasta recién. Voy a dejar esto para que lo tengan a mano y para que lo comparen. F' en 1, o sea, la derivada de la función f en 1, va a ser igual al límite para delta x tendiendo a 0, ¿de quién? De f, x sub 0 ahora es 1, o sea, de f en 1 más delta x menos f en x sub 0, ahora x sub 0 es 1, menos f en 1 sobre delta x. Ya está, ya reemplacé el 1 por x sub 0, porque quiero saber si existe la derivada de esta función en 1. Lo que sigue es el cálculo del límite. El cálculo del límite, ustedes ya saben cómo calcular el límite. Fíjense, si yo acá no se los puse porque... No, sí se los puse, les estoy diciendo. A ver, acá tengo la derivada de esta función en 1 es igual al límite para delta x tendiendo a 0, la expresión genérica f en 1 más delta x menos f en 1 sobre delta x. Acá ya reemplacé f en 1 más delta x por la expresión de f en 1 más delta x. ¿Quién es f en 1 más delta x? Es menos 2 dividido 1 más delta x más 1 menos, ¿cuánto vale f en 1? Bueno, haces la cuenta y f en 1 vale menos 1 sobre delta x.
Si vos calculás este límite, cuando delta x tiende a 0, acá te queda menos 2 sobre 2, te queda menos 1, menos 1, el numerador tiende a 0 y delta x tiende a 0. Tenés una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hacías cuando tenías estas indeterminaciones? Y salvabas la indeterminación. Lo que hice acá, para salvar la indeterminación, acá repetí. Solamente que saqué este paréntesis, ¿no? Y lo que hice fue hacer esta cuenta, o sea, denominador común, delta x más 2, hice la cuenta, lo que logré cuando hice esta cuenta fue que se me cancelaron el menos 2 con el 2, me quedó el límite para delta x tendiendo a 0 de delta x dividido delta x más 2 sobre delta x. Hice esta cuenta, este cociente es lo mismo que delta x sobre delta x que va a multiplicar a delta x más 2. Cancelar los delta x, que son los que te están produciendo la indeterminación, te queda que este límite es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x más 2. Cuando delta x tiende a 0, este límite es igual a 1 medio. Conclusión, f' en 1 es igual a 1 medio. Por lo tanto, f es derivable en x igual a 1. El ejercicio te decía analizar si la función esta es derivable en x igual a 1. Sí, es derivable en x igual a 1, porque calculé el límite, llegué a que este límite vale 1 medio, el límite existe, quiere decir que la función es derivable en x igual a 1. Otro ejemplo. Dada esta función, raíz de x más 1, determinar si existe la derivada de f en x sub 0 igual a 3. Solución. F' en 3 es igual al límite para delta x tendiendo a 0. Esta es la definición. Esto es f en x sub 0 más delta x, en este caso x sub 0 es 3, menos f en 3 sobre delta x. Bien, acá reemplacé f en 3 más delta x por su expresión. F en 3 más delta x es igual a la raíz de 3 más delta x más 1. ¿Cuánto vale f en 3? 2. Menos f en 3, menos 2. De nuevo, cuando delta x tiende a 0, te queda la raíz de 4, que es 2 menos 2. El numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, indeterminación 0 sobre 0. Voy a salvar la indeterminación. ¿Qué hice para salvarla? Tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y una expresión que involucra una raíz cuadrada. Entonces, la estrategia que utilicé fue multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión que involucra la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para armarme una diferencia de cuadrados. Acá en el numerador me armé la diferencia de cuadrados. Esta raíz de 4 más delta x menos 2 por raíz de 4 más delta x más 2 es igual a 4 más delta x menos 4. Y en el denominador te va a quedar delta x por esta expresión. Te va a quedar esto. Ahora, 4 con menos 4 se te cancelan. Te queda en el numerador delta x, en el denominador un factor es delta x, cancelar. Resulta que esto es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de 1 sobre raíz de 4 más delta x más 2. Cuando delta x tiende a 0, te queda raíz de 4, que es 2, 2 más 2 es 4, o sea que este límite vale 1/4.
O sea, existe f' en 3 es igual a 1/4, quiere decir que f es derivable en x igual a 3. El enunciado decía, dada tal función, determinar si existe la derivada en 3. Sí, existe, porque el límite me dio un número finito, un valor finito, 1/4. Ese es el valor de la derivada de esta función en 3. Quiere decir que es derivable la función en x igual a 3. Les puse estos dos ejemplitos para recordar más que nada cómo sacar una indeterminación. Una vez que escribís esto, que es la expresión genérica, ya está. Después tenés que reemplazar qué es la función evaluada en x0 más delta x, cuál es el valor de la función en x sub 0, en este caso en 3, siempre acá te va a dar una indeterminación. ¿Sabés cómo salvar las indeterminaciones? Las salvás, te fijas qué te da. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bien. Estos dos ejercicios que les hice, simplemente analizar si la función es derivable, analizar si existe la derivada. Ahora, en la introducción vimos que la derivada en x sub 0 es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto x sub 0, f en x sub 0. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto determinado? Vamos a ver cómo obtener la recta tangente. Acá les puse la derivada de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto x0, f en x0 es esta expresión. Interpretación geométrica. En consecuencia, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto, x0, f en x0, es la siguiente. Es y menos la función evaluada en x sub 0 igual a la derivada de la función en x sub 0 por x menos x sub 0. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y si tenés la expresión de la ecuación de la recta tangente, tenés, la deducís de acá, la ecuación de la recta normal. ¿Por qué? Recta normal, recta perpendicular. Normal, perpendicular. Ustedes saben que si la pendiente de una recta es, por ejemplo, 5, la pendiente de la recta tangente, de la recta perpendicular de su recta normal sería menos 1/5. Bien. Si la pendiente de la recta tangente es la derivada en x sub 0, la pendiente de la recta normal es menos 1 sobre la derivada en x sub 0. Vamos a ver cómo hallar estas ecuaciones. ¿Qué es esto que puse acá? Ejemplo. Si te piden hallar la ecuación de las rectas tangente y normal al gráfico de la función esta, por ejemplo, en el punto de abscisa x igual a 1. Y además te piden graficar la función y las rectas. Vamos a ver cómo se hace.
punto de la recta tangente 1, f en 1. F en 1, haces la cuenta, es 2. Este punto 1, 2 pertenece a la función y a la recta tangente. Es el punto que tienen en común, la función y la recta tangente. Ya, tenés un punto de la recta. Te piden encontrar la ecuación. Tenés un punto. Esto se me fue para abajo. Ustedes saben que pueden hallar la ecuación de una recta teniendo dos datos. Uno de los datos, los dos datos pueden ser 2 puntos, o los dos datos pueden ser un punto y su pendiente. Bien, hasta el momento no tengo la pendiente, solamente tengo un punto, pero la pendiente la puedo averiguar, porque sé que es la derivada de esta función en 1, y sé cómo calcular la derivada de esta función en 1. F' en 1 es igual al límite de la función evaluada en 1 más delta x menos la función evaluada en 1 sobre delta x. Acá no me voy a detener demasiado, es simplemente reemplazar la expresión de la función evaluada en 1 más delta x, hacer la cuenta de cuánto vale f en 1, que ya la tengo acá, que es 2, todo este numerador sobre delta x. De nuevo, acá te da una indeterminación de tipo 0 sobre 0. En este caso, para salvar la indeterminación, lo que hice fue desarrollar este binomio al cuadrado. Acá lo desarrollé. Cuando lo desarrollé, varias cosas se fueron, se cancelaron numeritos, menos 4, 5, menos 2, 1, se cancelaron. Me quedó esta expresión. Este límite sigue siendo indeterminado del tipo 0 sobre 0. Delta x, delta x, delta x. Numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hice? Mejor dicho. Fíjate, cuenta. Tenía 2 delta x menos 4 delta x son menos 2 delta x. Delta x no lo toqué. O sea, tengo que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x al cuadrado menos 2 delta x sobre delta x. Sigo con la indeterminación, pero saqué factor común delta x, se me canceló con el delta x del denominador y se me fue la indeterminación. Resulta que me quedó el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x menos 2, que es igual a menos 2. ¿Por qué me había puesto este botoncito acá? No me acuerdo. O sea, creo que para ir arriba. Pero ahora, ¿por qué no va? No, ya sé por qué no. Bien. Ahora tengo, como les decía al principio, retomo. Para encontrar la ecuación de una recta necesito un punto y la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es f' en 1, la derivada de la función evaluada en 1, que es igual a menos 2. Ya tengo los dos datos que necesitaba para armar la ecuación. Acá les escribí de nuevo la función para tenerla a la vista. Y acá les escribí la ecuación de la recta tangente en x igual a 1 va a ser igual a y menos f en 1 igual a la derivada de la función evaluada en 1 por x menos 1. Y menos f en 1 igual a la derivada de la función en 1 por x menos 1. X sub 0, en este ejemplo que les estoy dando, es 1. Entonces, una vez que tenés planteada cuál es la ecuación, lo único que resta es reemplazar
la función evaluada en 1, que es 2, reemplazar el valor de la derivada de la función evaluada en 1, que es menos 2. Acá lo tenés, lo hice recién, la cuenta, por x menos 1. Bueno, haces estas cuentas y llegás a que la ecuación de la recta tangente a la función f, a la gráfica, perdón, de la función f de x en x igual a 1 es y igual a menos 2x más 4. Esta es la gráfica de la función, está en azul. Esta es la gráfica de la recta tangente en el punto 1, 2. Y vamos a encontrar la ecuación de la recta normal. Obviamente, en el punto en el que estamos hablando, en el que estamos trabajando, en el punto 1, 2, en este punto. La ecuación de la recta normal era, voy arriba, y menos la función evaluada en x sub 0, en este ejemplo 1, va a ser igual a menos 1 sobre la derivada evaluada en 1 por x menos 1. Ahí voy. Entonces, y menos f en 1 igual a menos 1 sobre f' en 1 por x menos 1. F en 1 es 2, f' en 1 es menos 2. Ahora cuentas. Llego a que y es igual a 1 medio de x más 3 medios. Esta es la gráfica de esta recta. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, seguimos un ratito más. A ver. No recuerdo qué. Sí. Les doy estas 2 diapositivas más. La clase que viene vemos derivadas laterales para cerrar esta idea. Entonces, vimos que la derivada de la función en x sub 0, evaluada en x sub 0, es igual a este límite. Si existe el límite. Eso es lo que les dije hasta ahora. Si existe. Ahora, y si no existe, si me da más. En el caso de que el límite exista, la función es derivable en x sub 0 y su valor es el valor de ese límite que calculaste. Bueno, y acá les puse de nuevo que geométricamente es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en este punto. Entonces, si este límite te da menos infinito o más infinito, la función no es derivable en x sub 0. Porque la definición dice, es derivable si el límite existe, en el sentido estricto del límite, en el sentido de si es un número real. Ahora, si calculas este límite y te da infinito, positivo o negativo, entonces la conclusión es que la función no es derivable en x sub 0, pero la pregunta es, en este contexto de rectas tangentes y rectas normales, ¿tiene recta tangente el gráfico de la función en este punto? La respuesta es sí, tiene recta tangente. El resultado lo que te indica es que la función, que la gráfica de la función, tiene recta tangente vertical en ese punto. Y la ecuación de esa recta es x igual a x sub 0. Y la ecuación de la recta normal es y igual a la función evaluada en x sub 0. Ejemplo. En el inciso A, analizar si esta función es derivable en x igual a 1. Inciso B, determinar si el gráfico de la función tiene recta tangente en el punto 1f en 1 y en caso de que lo tenga, decime cuáles son las ecuaciones
de la recta tangente y la normal. Dame las ecuaciones. Inciso A. Si quiero saber si es derivable esta función en x igual a 1, ¿qué hago? Bueno, calculo este límite. F' en 1 es igual al límite de la función evaluada en 1 más delta x menos f en 1 sobre delta x. Reemplace f en 1 más delta x por su expresión. F en 1 es menos 2 sobre delta x. Como les dije anteriormente, indeterminación 0 sobre 0. Salvé la indeterminación, nada, fácil, porque estos dos positivos, dos negativos se te van, me quedó delta x a la 1/3 sobre delta x, indeterminación. ¿Pero qué hago para salvar esta indeterminación? Muy sencillo, hice la cuenta. Propiedades de potencia de igual base. La base delta x elevado a la 1/3, delta x elevado a la 1. Esto es igual a delta x a la 1/3 menos 1. No lo explicité acá. Esto es delta x elevado a la 1/3 menos 1, que te da menos 2/3. El límite cuando delta x tiende a 0 de delta x a la menos 2/3 es igual al límite, delta x tendiendo a 0, de 1 sobre delta x elevado a los 2/3. Ojo con esto. Esta potencia negativa, lo que te está diciendo es esta delta x, ponela en el denominador, en este caso, elevado a la 2/3 positiva. Cuando delta x tiende a 0, delta x a la 2/3 tiende a 0. 1 sobre un valor muy pequeñito en el denominador, ¿qué te dice? ¿Qué te da como resultado este límite? Infinito. Esto significa, este resultado significa que la función no es derivable en x igual a 1. Inciso A, ya está. Inciso B. El resultado que obtuviste anteriormente lo que indica es que la gráfica de la función tiene recta tangente vertical en el punto 1, 2. La ecuación de la recta tangente vertical es x igual a 1. X igual a x sub 0. X igual a 1. Y la ecuación de la recta normal es y igual a 2. Y igual a f en x sub 0. F en 1 es 2. Y hasta acá llego. Profe, ¿Sí? y una recta vertical, ¿cómo sería más o menos? Ya sé que va a ser vertical, pero ¿cómo sería la función en sí? Como para que sea vertical. Ah, no dije nada, me la equivoqué con horizontal. Está bien. Sería en la parte de arriba. Ah, no, sí, está bien. No sé. Siempre me confundo vertical con horizontal, profe. Entonces, Entiendo. Mira, si querés o sea, ¿cómo verlo, si querés verla, te vas al GeoGebra. Mira, ahora cuando vengan Gonzalo y Martín, les digo a Gonzalo en todo caso que le grafique. Ay, en realidad no debería hacerlo porque sabes que siempre tiendo a hacer las cosas. Debería decir, háganselo ustedes. Hagan el gráfico en el GeoGebra. Sí, ahí lo hago yo, profeta. ¿Lo haces ahora? Y lo haces ahora, mostrarlo y lo vemos todos. Es una pregunta, no tenés obligación. Ahí va. Esperé que anoto el coso, así lo, ¿cómo se llama? Lo escribo. Buenísimo. Profe, ¿hasta qué punto podemos hacer en el TP? Ay, ahora me fijo.
Avísame cuando saque la presentación, ¿eh? Ahí va, espera que le estoy buscando cómo se comparte pantalla. Ah, bueno, pará, entonces salgo. Dejo de compartir yo. A la derecha, ¿viste abajo a la derecha donde dice presentar ahora? Sí. Ahí en la flechita y dice tu pantalla completa o una ventana que en realidad siempre te parte completa. No sé para qué te preguntas y después hace lo que quieres. Listo. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Ay, pero esos puntitos. ¿Qué son esos puntitos? Los al rojo, anaranjado. Y la función se ve perfecta. Hay algo que no. Espera, voy a mirar la función de nuevo. F de x menos 1 a la 1/3 más 2. Uy, ¿qué hice? No, profe, era una ecuación que me había quedado de un punto que estaba haciendo. Ahí puse la ecuación. No es esa la función. Vos pusiste f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre 2x. O por lo menos eso es lo que estás mostrando. No sé si la habrán notado mal. X menos 1 a la 3 medios más 2, ¿no? X menos 1 entre paréntesis. Sí. A la 1/3. Ah, a la 1/3. A la 1/3, ¿no? A la 1/3, sí. Más 2. A la 1/3 más 2, más 2 ya no es exponente. Ahí. Ahí, profe. Yo sigo viendo lo mismo que antes. Es como que quedó ahí. Ah, y ahí la cambié. Quedó congelado. Deja de compartir esa que compartiste primero y poner la que estás haciendo ahora. A ver, ahí dejo de compartir y vuelvo. Ahí. Ah, muy bien, ahí está. Buenísimo. Bueno, esa es la función. En x igual a 1 estábamos, ¿verdad? Sí, en x igual a 1. En x igual a 1, perfecto, fíjense que tiene la recta tangente, ahí es vertical, y la ecuación es x igual a 1, precisamente. La ecuación es x igual a 1, y la ecuación de la perpendicular a la tangente es igual a 2. Si querés, podés ponerla más abajo para que grafique x igual 1 y que grafique igual 2. Sí, pero ya creo que ya la pueden visualizar, ¿no? ¿Se dan cuenta que ahí tiene una recta tangente vertical en x igual a 1? ¿Profe, me habló? Sí, no, en general hablaba. Es que... No, se dan cuenta que ahí tenía una recta tangente vertical. Y que entonces la horizontal era igual a 2. Bueno, pero, o sea, esto lo pueden... Esto que hiciste vos lo pueden hacer con todas las funciones. Y ahí visualmente
tenés una idea de si lo que llegaste está bien o te dio algo que nada que ver, ¿entendés? Está bueno eso, de poder controlar con algo, de tener, no sé, como una referencia. Eso está bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por el tema de GeoGebra. Muchas gracias. Gracias por la participación y la colaboración y el interés y todo lo demás. Como 15 puntos más en el examen, más o menos. Ahora anoto. Vamos. ¿Qué te hace? Bueno, chicos, yo los dejo acá. Martín ya está en la sala de práctica. Ah, me dijeron que les diga... ahora les digo a Martín y que él les diga hasta dónde pueden hacer. Vayan a la sala de práctica.